Saludos buscadores de sabiduría. En el vídeo de hoy vamos a explorar una poderosa enseñanza estoica que puede transformar la manera en que vemos los obstáculos en nuestras vidas. En el episodio de hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la filosofía estoica, una corriente filosófica que tuvo sus orígenes en la antigua Grecia alrededor del año 300 a.C. y que continúa siendo relevante hasta el día de hoy. Su fundador, Zenón de Citio, nos enseña que la felicidad radica en vivir acorde a la naturaleza. Se caracterizaba por una preocupación por la ética, la autodisciplina y la búsqueda de la sabiduría para vivir una vida virtuosa y tranquila. Zenón enseñaba filosofía en un pórtico estoapoikile en Atenas, de ahí el nombre estoicismo, del griego stoa. Sus enseñanzas se basaban en discusiones dialécticas, donde se planteaban preguntas y se llevaban a cabo debates con sus estudiantes para llegar a conclusiones filosóficas. Zenón dejó un legado duradero en la historia de la filosofía y estableció las bases del estoicismo, que luego fueron desarrolladas y expandidas por otros filósofos estoicos. Aunque muchos de los escritos originales de Zenón se perdieron con el tiempo, sus ideas y principios esenciales fueron transmitidos por sus discípulos y se mantuvieron vivos a lo largo de los siglos. ¿Qué es exactamente el estoicismo? ¿Cuáles son sus enseñanzas fundamentales? ¿Y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Acompáñenos mientras exploramos estas preguntas y descubrimos cómo los estoicos pueden ayudarnos a vivir una vida más plena y equilibrada. Si estás interesado en aprender más sobre el estoicismo y cómo puede transformar tu vida, puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. El estoicismo es una filosofía que se centra en la virtud, la sabiduría y el autocontrol como medio para alcanzar una vida plena. Los estoicos creían que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esos eventos. La clave para una vida feliz y plena, según los estoicos, es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en mejorar nosotros mismos. Los estoicos más famosos incluyen a figuras históricas como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, cuyos escritos han sobrevivido hasta el día de hoy y siguen siendo una fuente valiosa de sabiduría. Epicteto, su obra Discursos y Manual, ofrecen principios para llevar una vida virtuosa. Séneca, sus cartas y ensayos exploran temas como la ética, la amistad y la ira. Marco Aurelio, emperador de Roma, para el que sus meditaciones son un registro de su autorreflexión estoica. A través de sus enseñanzas, estos filósofos nos muestran cómo enfrentar las dificultades de la vida con tranquilidad y fortaleza y cómo cultivar la virtud y la sabiduría en nuestro día a día. Sus enseñanzas también han influido en la psicología moderna y la terapia cognitivo-conductual. Pero el estoicismo no es solo una filosofía antigua sin relevancia en el mundo moderno. De hecho, muchas de sus enseñanzas pueden aplicarse directamente a nuestras vidas hoy en día. Por ejemplo, la práctica estoica de la meditación diaria, en la que reflexionamos sobre nuestras acciones y pensamientos, es similar a las prácticas de mindfulness que son populares en la actualidad. Además, esta enseñanza marca la indiferencia hacia las cosas que no podemos controlar. Es un principio que puede ayudarnos a manejar el estrés y la ansiedad en nuestra vida cotidiana. Es una filosofía rica y profunda que nos ofrece herramientas valiosas para vivir una vida más plena y equilibrada. A través de la práctica de la virtud, la sabiduría y el autocontrol, podemos aprender a enfrentar las dificultades de la vida con tranquilidad y fortaleza, y a encontrar la paz y la felicidad en medio de las vicisitudes de la existencia. Así que les invitamos a explorar con nosotros las enseñanzas de los estoicos y a descubrir
cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida para vivir de una manera más armoniosa y equilibrada. Su fundador, Zenón de Citio, nos enseña que la felicidad radica en vivir acorde a la naturaleza. Se caracterizaba por una preocupación por la ética, la autodisciplina y la búsqueda de la sabiduría para vivir una vida virtuosa y tranquila. Estos consideran que los obstáculos son oportunidades para crecer. Seguro has escuchado la frase «el obstáculo es el camino». Esto se refiere a aceptar las dificultades como parte de la vida y aprender de ellas. Epicteto nos dice que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. La autodisciplina y el autocontrol son claves para vivir en paz. El estoicismo no se limitó a Grecia. En Roma, Marco Aurelio, emperador y filósofo, nos dejó un legado invaluable. Sus meditaciones son un testamento de cómo vivir con virtud y justicia. Los inquebrantables nos enseñan que nuestras emociones no deben controlarnos. Podemos sentir ira, tristeza o miedo, pero la clave está en no dejar que esas emociones nos dominen. El control emocional es fundamental en el estoicismo. ¿Cómo aplicamos el estoicismo hoy? Empieza por entender lo que puedes controlar y lo que no. Acepta las circunstancias como son y trabaja en mejorar tu reacción ante ellas. No olvides que el estoicismo es una filosofía de acción en la cual hay que recorrer un camino de constante aprendizaje y crecimiento personal. Es crucial reconocer que abrazar la filosofía estoica como un estilo de vida no ocurre de manera instantánea, sino que requiere un proceso de asimilación gradual. Es necesario tomarse el tiempo para comprenderla plenamente y encontrar maneras prácticas de incorporar sus principios en nuestra rutina diaria. No es una transformación que ocurre de la noche a la mañana, sino más bien un viaje que implica una comprensión profunda. El estoicismo nos enseña a valorar lo que tenemos y a no depender de lo material. Nos invita a vivir el presente, a disfrutar cada momento y a no temer al futuro. Los estoicos nos muestran cómo vivir una vida plena y significativa. Nos enseñan a aceptar lo que no podemos cambiar, a actuar con virtud y a tener control de nuestras emociones. Esperamos que este recorrido por el estoicismo te haya dejado valiosas lecciones. Recuerda, el camino para vivir como un estoico comienza con un paso, el de la autodisciplina y el control emocional. Adéntrate aún más en el universo estoico y desbloquea nuevas capas de entendimiento para vivir una vida llena de propósito y serenidad. Vamos a aprender lecciones vitales y muy valiosas con esta corriente filosófica antigua, pero a la misma vez moderna. Te lo aseguro. En conclusión, adentrarse en la filosofía estoica es emprender un viaje hacia la sabiduría ancestral que ha resistido el paso del tiempo con una relevancia perdurable. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo del estoicismo. Te invitamos a seguir explorando y aplicando estas enseñanzas en tu vida. Si te ha parecido una información valiosa y quieres seguir nutriéndote, no lo dudes y suscríbete. ¡Hasta la próxima! Esperad. Antes de despedirme, decirte que en la próxima entrega desentrañaremos más sabiduría estoica, proporcionando un valor incalculable. ¡No te lo pierdas!